¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias Raúl, gracias Patricia. ¿Cómo están? ¿Bien? Excelente. Yo muy contenta además porque, además de por el tema que tenemos, que es un tema súper apasionante y en el que además se pueden ver distintas facetas de lo que es hacer y comunicar la arqueología en nuestro país, en este tema tan apasionante que vamos a estar recorriendo sobre las primeras Buenos Aires, con un plural bien voluntario, el que decidimos utilizar. Además de eso, muy contenta también por ver tanta arqueología en los medios de comunicación, a pesar de que estamos todos un poco angustiados y hasta distraídos de muchas de las cosas que nos gustan con toda esta cuestión de la pandemia. Estoy muy contenta de ver, a partir del hallazgo de las cadenas en Vuelta de Obligado, tanta repercusión, ¿no?, de lo que es el trabajo arqueológico en los medios de comunicación. Los invito a todos los que no estén al tanto de la noticia, a chusmearla un poco, y bueno, seguramente en el futuro también vamos a tener a Carlos Landa y quizás también a Mariano Ramos para que nos cuenten un poquitito más sobre eso. Pero bien, ahora el tema que nos convoca es otro, el del día de hoy, como les decía, es el de la primera Buenos Aires y su búsqueda, y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Ulises Camino, quien, un poco en busca de esta primera Buenos Aires hispánica, o por lo menos metido en todo este rastreo de los antiguos sitios arqueológicos que habían dado con contextos del contacto, del temprano contacto hispano-indígena, terminó dando con lo que es una maravilla en cuanto a información, un tesoro de la información arqueológica, una aldea prehispánica en la ciudad de Buenos Aires, que debe ser, si no el único, uno de los muy pocos sitios arqueológicos prehispánicos excavados con sistemática arqueológica, con metodología arqueológica en nuestra ciudad. Así que imagínense la calidad de los datos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, gracias a Ulises, que tuvo la gentileza de acompañarnos. Por supuesto, también estoy acompañada de Lucas Sosa, que nos va a estar contando un poco de los aportes que ofrece la iconografía para todo este tipo de estudios históricos. Les hablamos desde Casa Lepage, Art Hotel, en la calle Bolívar, casi esquina con Avenida Belgrano, pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, que con un día como el que se muestra en la foto, la verdad que dan ganas de volver a poder recorrerlo y visitarlo con ese cielo límpido de la foto de la izquierda. Ahí está esperándonos, hay que cuidarse, hay que ser responsables, y ya veremos cuándo podemos volver a transitar este pasaje. Sin embargo, también nos dio esta oportunidad de comenzar con este ciclo virtual. Esta pandemia nos dio esta oportunidad de empezar con este ciclo virtual que nos da la ventaja de poder contar con tantos invitados y difundir este conocimiento producido desde distintos actores. Casa Lepage, como les decía, es en este momento un hotel boutique, pero antiguamente fue una galería comercial. Conectaba la calle Bolívar con la avenida Belgrano, es un edificio que data de fines del siglo XIX y que tiene una muy interesante modificación, una intervención arquitectónica muy interesante en la década del 30 del siglo XX, de la mano del arquitecto Alejandro Virasoro, nada más y nada menos, que él le cambia un poco el estilo, le lava un poco la cara, lo hace más acorde a los tiempos que corrían, y le da ese estilo art déco que vemos en su fachada y en algunos de sus detalles. Antiguamente conectaba la calle Bolívar con la avenida Belgrano, hasta que la ampliación, el ensanche de la avenida Belgrano terminó un poco con esta idea, ya que se tuvo que relotear y se perdió parte de la planta del edificio, y luego se construyó un edificio que ahora es lindero, digamos, compartimos la medianera, pero que no respetó esta lógica de pasaje a cielo abierto, que sí tenía este lugar a fines del siglo XIX, un poco al estilo de las galerías comerciales de las capitales europeas, que como decimos en un videíto apuntado al público más joven, eran como los shoppings de hoy, ¿no? La historia que pudimos reconstruir a partir de la última restauración del edificio, que comenzó en el año 2005, es una historia muy compleja y muy larga,
dado que gracias a este impulso que se dio a la recuperación del patrimonio en Casa Lepage desde su restauración, se pudo dar también con documentos históricos y material arqueológico anterior a la fecha en la que se erige el edificio mismo. Es así como llegamos a establecer algunas utilizaciones del predio a través del tiempo. En el siglo XIX, como ya vimos, fue galería comercial durante gran parte del tiempo. A fines del siglo XVIII fue una vivienda donde también se localizaba un comercio, la vivienda de la familia Puebla Almandós, con su tienda también en la planta baja. En el siglo XVII, con toda probabilidad, fue un hueco o baldío donde distintas personas de la ciudad podían descartar sus residuos, entre otros usos. Y la primera referencia que tenemos y que nos acerca un poquito al tema de hoy es la asignación de este solar por Juan de Garay en la segunda fundación de la ciudad al piloto mayor Antonio Bermúdez. Son algunas imágenes de las muchas excavaciones que pudimos desarrollar en el lugar entre 2005 y 2011, y que tuvieron como resultado, entre otras cosas, el hallazgo de lo que son los contextos arqueológicos post-contacto más tempranos en Buenos Aires, ¿no? La primera mitad del siglo XVII es la fecha de estos contextos. No se trata, por supuesto, del único sitio, sí de uno de los más completos, pero ¿a qué voy con esto? Que en realidad nosotros estamos en esa búsqueda, ¿no?, de la primera Buenos Aires, de la de Pedro de Mendoza, de la de 1536. Pero la arqueología hasta el momento lo que nos permitió conocer sobre la primera Buenos Aires, o mejor dicho, la primera Buenos Aires que nos dejó conocer la arqueología hasta el momento, es la de principios del siglo XVII. Prácticamente no hay ningún hallazgo, ningún contexto que se pueda atribuir a una época anterior. Estos son algunos de los hallazgos que realizamos en Casa Lepage, y que, como les decía, datan de 1600 al 1650, y en ellos se puede ver, o se puede determinar a partir de ellos, o interpretar, me gusta más, a partir de ellos, una Buenos Aires bien distinta a la que podría haber sido el primer asentamiento de Pedro de Mendoza. Ya vemos una Buenos Aires bastante más poblada, con casas y edificaciones más permanentes, con unas vivísimas redes comerciales, donde el Río de la Plata cobra un protagonismo importantísimo, y vemos una Buenos Aires multiétnica, en la que todavía la cultura material indígena está y se combina de alguna manera con todos los que son los productos europeos que arribaban vía Río de la Plata, tanto por el comercio legal como ilegal. Como les comentaba, no es el único contexto del siglo XVII, Casa Lepage no es el único sitio en el que se recuperaron contextos del siglo XVII. Sí, tenemos que decir que fueron muy numerosos y muy íntegros, pero también en toda la zona del casco histórico, hasta donde podemos ver, lo que nos deja ver la arqueología es el siglo XVII temprano. Lo vemos en Casa Escurra, lo vemos en el Cabildo, en las recientes excavaciones, por ejemplo, a cargo de Néstor Subeldía, se ven realmente hallazgos invaluables, pero todos más o menos de ese mismo periodo. En Moreno 350, lo que es el Museo Etnográfico, en Moreno 550, también una excavación bastante reciente, que es la que se dio a conocer, o que se conoce más que nada por la cisterna, que fue destruida por las obras, o por lo menos parcialmente destruida. Y la Casa de Liniers, o conocida como la Casa de Liniers, en Venezuela y Bolívar, donde también hubo hallazgos del siglo XVII. Esta es la ciudad de Buenos Aires del siglo XVII, o por lo menos esta es la primera vista que conocemos, siguiendo con esto de los primeros, ¿no? Esta es la primera vista conocida de lo que es Buenos Aires en el siglo XVII temprano, y es la acuarela de un holandés, Wim. Lo que vemos es una ciudad, por supuesto, mitad imaginaria, mitad real, como suele pasar con Inés, pero sí lo que se puede suponer es una extensión mucho mayor, una densidad de población, una cantidad de actividades
mucho mayor, desarrolladas en esta todavía asentamiento, que a todas luces era de Pedro de Mendoza en 1536. Las hipótesis historiográficas sobre el primer asentamiento, este que les estoy comentando de Pedro de Mendoza, son diversas, y la verdad es que todavía no hay un consenso, a pesar y si lo hay que sospechar de él, ¿no? Entre esas hipótesis tenemos las de principios del siglo. Sitúa este primer asentamiento a la orilla del riachuelo, pero en la parte baja de la barranca, en lo que hoy es Caminito, aproximadamente. La de Aníbal Cardoso, que lo sitúa en la orilla del arroyo Tercero del Sud, que ahora está entubado, en el barrio de San Telmo, y que ustedes siempre mencionan, porque se puede también visitar en el Zanjón de Granados, lo que serían las actuales calles San Lorenzo y Chile y Defensa. Luego, cercanos a que se cumpliera otro centenario de este acontecimiento de la fundación, se constituye una comisión oficial para estudiar el tema. Empieza a haber mucha discordancia, muchas diferencias entre los miembros de esta comisión, tanto es así que los resultados se publican muy tardíamente y se establece de una forma bastante artificial la zona de Parque Lezama como el lugar donde se realizó la primera fundación. Esta es la idea que nos llega a casi todos nosotros, sobre todo porque hay cantidad de monumentos en el lugar que están fijando eso en nuestro imaginario, ¿no? Si se nos dice con un monumento que en ese lugar fue la primera fundación, y nunca nos lo preguntamos, lo más probable es que lo creamos. La cuestión es que también hay que pensar que dónde iban a poner un monumento si no era en un espacio verde, ¿no? Entonces también hay que ver lo conveniente de haber establecido el Parque Lezama como la zona probable de la primera fundación, ya pensando en una hipótesis de arriba de la barranca, ¿no? Posteriormente, hacia los años 60, el padre Guillermo Furlong propone la hipótesis de Parque Patricios. ¿Cuáles son las expectativas arqueológicas que uno puede tener pensando en un asentamiento de principios del siglo XVI? Un asentamiento de las características del de Pedro de Mendoza, con una expedición que contaba en principio con unos 2.000 entre hombres y mujeres, que tenía las características de un asentamiento temporario, ¿no? Donde se aprovechó un lugar, ni siquiera se lo llama fundación, sino que es como que se hace un alto para a partir de ahí hacer un reconocimiento del territorio, nunca queda bien claro cómo se desarrolla todo el proceso de primer poblamiento, y además termina mal y termina rápidamente, ¿no? Porque hacia 1541, como después les va a contar Lucas, ya se abandona lo que quedaba de este primer asentamiento. Entonces yo voy pensando qué podríamos llegar a encontrar, ¿no? En un asentamiento como este. Se me ocurre que quizás sea algo parecido a lo que se estuvo trabajando en la provincia de Santa Fe, en el Fuerte Santi Spíritus, otro asentamiento español del temprano siglo XVI, de 1527, donde además creo que es muy interesante el caso porque entra en juego también toda esta parte, todo este lobby arqueológico que hay a veces, y esta utilización política de los hallazgos. ¿Por qué lo digo? Porque así como de repente convino que Parque Lezama fuera el sitio de la primera fundación, y convino también establecer cuál era el sitio de la primera fundación, en vistas del fortalecimiento de todo un sentimiento nacionalista que se buscaba llegando a mediados del siglo XX, también en el caso de Santi Spíritus, en un determinado momento, en la década del 70, se realizó una especie de maqueta de lo que hubiera sido este fuerte, y luego los hallazgos arqueológicos desmintieron casi toda la estructura de esta reconstrucción hipotética, ¿no? Que estaba hecha de una manera bastante hollywoodense, con postes, parecía de Playmobil realmente. Luego la arqueología finalmente emite su opinión a partir de la investigación con metodología científica. Y es así que los arqueólogos, el equipo de Gabriel Coco y otros investigadores, estuvieron trabajando este asentamiento,
y dieron con estas huellas de poste, distintos artefactos, tanto indígenas como españoles y europeos en general, de principios del siglo XVI, y determinaron que la forma, la planta de esta fortificación, que tampoco sé si llamarla con toda seguridad fortificación, porque cuando uno piensa en eso, piensa en toda otra estructura, ¿no? Tenemos que pensar en algo mucho más precario. La planta era rectangular y no circular, ¿no? Todas estos cruces entre los datos históricos, las discusiones historiográficas, el registro material, y por qué no también los intereses que están vinculados con las hipótesis que se establecen como ciertas, lo vemos en el caso de la búsqueda de esta que aparece eterna búsqueda de la primera Buenos Aires. En lo que respecta a las excavaciones arqueológicas, bueno, se desarrollaron distintas excavaciones en relación con este proyecto de búsqueda, sobre todo, bueno, los inicios tuvieron que ver con la acción de Daniel Javelson desde 1988, con sus trabajos desde el Centro de Arqueología Urbana, y el proyecto Primera Buenos Aires, que luego tiene otras etapas de revitalización, que luego se busca también la vinculación con todos los sitios a la vera del Riachuelo, con el equipo de Marcelo Weissel, y bueno, y aquí es también que tenemos un poco inserto en toda esta búsqueda a nuestro invitado de hoy, el doctor Ulises Camino. La cuestión es que la búsqueda de la primera Buenos Aires en Parque Lezama no tuvo resultados positivos. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Que durante las excavaciones que se hicieron en el 2000 y antes, y las recolecciones superficiales que se hicieron tanto ahí como en otros espacios abiertos de la ciudad, no dieron con ningún material que pudiera asociarse al siglo XVI temprano. Ahora los voy a dejar con Luqui, que les va a contar la parte iconográfica y también historiográfica de toda esta búsqueda. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos Aires, la fundación de Buenos Aires y el lugar donde fue el asentamiento de Pedro Mendoza en 1536 es, creo que, uno de los misterios que mejor tiene guardado Buenos Aires. Flavia les nombró algunos de los posibles lugares donde pudo haberse asentado Mendoza cuando llegó con su expedición. Uno de ellos es ahí donde decía ella, en el Parque de Lezama, en la zona de los Altos de San Pedro, cercanos al Tercero del Sur, donde podían tener una fuente de agua más limpia que la del Río de la Plata. También otro posible lugar pudo haber sido la Vuelta de Rocha, pero bueno, esta zona era una zona que era, por los estudios, en esa época la zona era una zona muy inundable, o sea, es una zona baja, que cuando había sudestada se inundaba y no era apta para habitar el lugar. En ese momento en España las leyes decían que tenían que haber un lugar alto, de buenas aguas, con unas fuentes de agua, y apto para la vida, para un asentamiento. Así que Pedro Mendoza llega con su expedición en el año 1536, en febrero, y se va a asentar muy cerquita de lo que es la desembocadura del Riachuelo. Antes el Riachuelo tenía un brazo que estaba muy cerca de lo que era el Parque Lezama, incluso había una isla ahí, y había como esa entrada que era un pequeño brazo, y es ahí donde se pudo haber guardado sus navíos para estar protegido, digamos, de lo que es el Río de la Plata y su clima. El primer colonista del Río de la Plata es el soldado alemán Ulrico Schmidl, que llega en la expedición de Mendoza. Él escribe un libro que se llama Viaje al Río de la Plata, y va a contar, digamos, todos los padecimientos que van a sufrir en esta primera fundación, los problemas que tuvieron. Y cuenta que llega con 1.500 hombres a lo que es el Río de la Plata, se asientan en este lugar. Son 14 navíos, traen 72 caballos y algunas yeguas. Y el primer contacto que tienen los españoles con
en el Río de la Plata es con los originarios, que eran los querandíes, y como los españoles no habían traído demasiado, digamos, lo que eran provisiones, y no, desconocían el lugar, los indios proveyeron a los españoles de alimentos, de carne y de pescado. Pero imagínense, alimentar a 1.500 personas todos los días era un costo altísimo, y los querandíes se cansaron y al día 14 cortan esa provisión. Así que Pedro de Mendoza manda a Juan Pavón, uno de sus expedicionarios, con 2 soldados, a buscar a los querandíes para que le continúen, digamos, proveyendo alimentos, y acá hubo una pequeña escaramuza donde, digamos, los querandíes atacan esta pequeña comitiva que había mandado Mendoza y vuelven sin ningún resultado, digamos. Así que Mendoza se enoja y manda a unos soldados a querer tomar el pueblo de los querandíes. Aquí hay una batalla con los indios para, digamos, tratar de conseguir estos alimentos. Había una batalla y, bueno, los indios terminan retirándose, quedan acá los españoles, habían abandonado todos los indios. Ulrico describe que los querandíes usaban arcos, dardos, unas especies de media lanza, dice él, de pedernal, y también boleadoras, que eran para bolear caballos o venados. Cuando los españoles vuelven a lo que era este asentamiento que habían construido, fortifican la ciudad. Acá podemos ver en esta imagen, que es uno de los grabados más antiguos que hay de lo que fue esa Buenos Aires, del año 1599, previo a la imagen que mostró Flavia, que es de 1628. Pueden ver acá a Buenos Aires, como describe Ulrico, toda fortificada, porque después del problema que habían tenido con los querandíes, sabía que iban a volver y que podía haber un posible ataque. Pero en este momento es que los españoles empiezan a tener varios padecimientos, más que nada con el tema del hambre. Los alimentos, porque los indios habían dejado de proveerlos, ellos desconocían y empiezan a tener problemas para alimentarse. Y Ulrico, en sus crónicas, describe lo siguiente. Ulrico, en las crónicas en el Río de la Plata, con respecto a lo que fue el problema de alimentación, llegó un momento que ya era muy grave y empezaron a consumir todo lo que tenían a la mano. Él dice lo siguiente. Dice, a esto la gente no tenía qué comer, se moría de hambre. La miseria era grande. Por fin llegó a tal grado que ya ni los caballos se veían, ni alcanzaban a prestar servicio alguno. Así aconteció que llegaron a tal punto la necesidad, la miseria, que por razón de la hambruna ya no quedaban ni ratas, ni ratones, ni culebras, ni sabandija alguna que nos remediase nuestra gran necesidad, inaudita miseria. Llegamos hasta comernos los zapatos y cueros todos. Ahí podemos observar en la imagen, es una pequeña parte, digamos, de la imagen real, que están echando un caballo. Están, digamos, descuartizando el caballo para consumirlo. Y después también se ven que están corriendo una víbora y que hay una olla por ahí que están cocinando el cuero ese que Ulrico Smith cuenta, ¿no? Con respecto a los caballos, hay 3 españoles que se roban uno de los caballos y Ulrico dice lo siguiente. Si vemos la próxima imagen. Perfecto. Y aconteció que 3 españoles se robaron un rocín y se lo comieron sin ser sentidos. Mas cuando se llegó a saber, los mandaron prender y hicieron declarar con tormento. Y luego que confesaron el delito, los condenaron a muerte y los ajusticiaron a los 3. Esa misma noche otros españoles se arrimaron a los 3 colgados y les cortaron los muslos y otros pedazos de carne, cargaron con ellos a sus casas para satisfacer el hambre. También un español se comió al hermano, que había muerto en la ciudad de Buenos Aires, dice Ulrico. Imagínense al grado que llegaron de desesperación, que tuvieron que practicar la antropofagia, ¿no? Comerse entre estos restos de los hombres que habían sido ajusticiados, y, o sea, no les quedaba otra. Hasta el hermano... Yo quisiera saber igual cuánto de esto es cierto, sí, ¿no? Porque también hay que sí, considerar que también hay Ulrico, una literatura al respecto, ¿no? Que
O sea que esto es parte de todo un corpus literario también, de cómo se contaban estas gestas y cómo también se trataba de generar esta idea, ¿no? Del adelantado, tipo que con valor afrontaba todas estas y otras dificultades, ¿no? También hay que ver a lo largo de los años cómo fue, si se fue modificando esta precariedad del primer asentamiento, ¿no? Claro. Es apasionante, pero ese es el tema, ¿no? Sí, La fuente cuando, iconográfica, la fuente histórica, y nos cuando está ellos faltando escribían, la parte arqueológica para ver cuánto de todo esto decanta y cuánto es claro, literatura y cuánto es, en fin. ¿verdad? Porque estos cronistas a veces como que exageraban un poco estas crónicas también, ¿no? Como para darle un poco de más, así como más de más fantasía o más importancia a las expediciones de las que participaban. Ulrico fue uno de los pocos sobrevivientes de los 1500 que llegaron, porque él vuelve a Europa, estuvo 20 años dando vueltas en América. Así que es uno de los pocos sobrevivientes de los pocos relatos que tenemos de esa primera Buenos Aires, ¿no? Con el problema que habían tenido con los querandíes, luego Buenos Aires fue sitiada. Si podemos ver la siguiente imagen. Pedro Mendoza, todo esto había mandado ya varias expediciones, había mandado una expedición a Brasil para buscar alimentos, después había 2 expediciones a la zona del Delta. La zona del Delta también tuvo un fracaso rotundo porque no pudieron, se enfrentaron contra los originarios y tampoco pudieron conseguir muchos alimentos y volvían siempre, digamos, con un fracaso. O sea, fue una expedición que no fue muy bien organizada, tuvieron muchos problemas. Y acá, en esta imagen que estamos viendo, es ya, digamos, una batalla contra los querandíes, ¿no? Que llegan de a miles, como dice Ulrico, y empiezan a atacar a la ciudad. Imagínense lo que era ciudad, entre comillas, le podemos decir, no, porque es como una pequeña fortificación. Ni siquiera le Sí, podemos que si decir ciudad hubiera porque en sido realidad como la que vemos en la es un imagen, asentamiento. hubiera sido la gloria, digamos. Claro, yo creo que debe haber Dos, sido tres algunas pisos. casitas muy precarias y que eso. Sí. Y acá, bueno, como dice Ulrico, dice que los irlandeses habían organizado de a miles, y acá ver cómo está reflejado en este grabado el ataque de los indígenas, ¿no? Con flechas incendiarias, como dice Ulrico, y que esas flechas llegaron a tocar los techos de paja y a incendiar Buenos Aires hasta los cimientos, dice. Pero bueno, los españoles tenían sus barcos en el río, y desde allí le tiraron con los cañones para repelerlos y, bueno, que los aborígenes, digamos, se vayan del lugar y se le dieron combate, ¿no? También podemos ver a la derecha que hay varios barcos que fueron incendiados. O sea, no fue fácil. O sea, vinieron bien preparados y eso ocasionaron unos grandes problemas a esa Buenos Aires eh, que se había asentado Mendoza. Bueno, luego se retiran, o sea, logran triunfar los españoles y Buenos Aires se reconstruye un poco más y ya luego los problemas que hay de internas entre los mismos españoles, Mendoza que se va, después fallece en alta mar cuando se va a España, y después ya los malos entendidos entre los mismos, la malversación entre los mismos españoles, van a hacer que ya en el año 1541 la ciudad directamente sea despoblada y no quede nada prácticamente, digamos, de eso. Solamente dice Ulrico que habían dejado un mástil, un palo, como para marcar el lugar. Ahí te Quedó escucho. despoblada Buenos Aires Dale. y todos se fueron a Asunción, donde tenían su base principal, digamos. Y bueno, muchos años después vendría Juan de Garay, mejor organizado para fundar la ciudad por segunda vez en 1580. Bien, decía Luqui, que todo esto que vos contaste, ¿no? Es como una de las fuentes que tenemos que hacer dialogar para llegar a entender, aunque sea un poco, de qué es esto que sucedió. Es muy interesante esto de los conflictos internos que también había entre los mismos españoles, la incapacidad total de los españoles de aprovisionarse y sus poquísimas ganas de labrar la tierra, ¿no? Y de trabajar. Piensen que
ellos venían a otra cosa. Sí, no. También la No se terminología. imaginaban que tenían una tierra tan verde, Ujú. La terminología con la tierra, la cantidad de tierra que que tenían para usa. sembrar y desconocían la fauna que había en el lugar. O sea, tenían el río que le podía dar cualquier cantidad de pescado y no se supo Y es aprovechar, que ellos digamos, esos no recursos. Y bueno, trabajaban con las manos, no era la idea, ¿no? No era para nada la idea. Por eso también, bueno, vemos después lo que sucede con las comunidades indígenas y con los esclavos afro. Es como que no estaba en la idiosincrasia de esta gente venir a trabajar. Y tampoco quizás venir a fundar una ciudad, eso es interesante también decirlo. En realidad en ningún lado se dice que se haya querido fundar una ciudad de Buenos Aires. Se establece una especie de parate en el camino y todos los datos son muy inciertos. Y quizás la idea era solo parar ahí para hacer un reconocimiento del territorio y terminaron estableciéndose de forma precaria, no es para nada una aldea planificada. Así que imagínense las implicaciones que tiene esto en la búsqueda de este tipo de asentamientos debajo de una urbe como es la ciudad de Buenos Aires. Ulises nos va a contar muchísimos detalles de lo que era la Buenos Aires antes de la llegada de los españoles, a partir de este hallazgo maravilloso que realizó. Ulises, además de doctor en arqueología, es profesor, docente en distintas universidades, tiene un montón de artículos y trabajos publicados, tuvo su proyecto de investigación sobre arqueología en San José de Flores, es director de Arqueocop, una cooperativa de arqueólogos, es director de la revista Urbania, una revista latinoamericana especializada en lo que es arqueología de las ciudades, tiene un carrerón y mucha información para contarnos, porque además tuvo, a veces los arqueólogos hablamos de suerte y a veces no. En este caso creo que no se trata de suerte, porque fue todo planificado, esta búsqueda en la parte sur de la ciudad, de los asentamientos que había mencionado a principios del siglo XX, que había estudiado a principios del siglo XX Carlos Rusconi. Y a propósito de esto también, antes de darle la palabra a Ulises, otra de las cosas interesantes que tiene esta búsqueda es que muchas veces nos estamos basando en trabajos de arqueólogos de hace más de 100 años. Y esto hace que muchas veces muchos hallazgos que en su momento se publicaban como hallazgos prehispánicos, porque no había otra forma de verlo, porque si se encontraba cerámica indígena entonces era prehispánica, y porque había toda una búsqueda y un sesgo hacia todo lo prehispánico, y que luego, al ser revisitados, reestudiados por arqueólogos en la actualidad o en la contemporaneidad, empiezan a ser revisados y se empiezan a ser interpretados como hallazgos del periodo de contacto. Hoy lo charlábamos con Ulises a propósito, por ejemplo, de hallazgos de pipas de fumar, son ejemplos bastante claros de esto. Lo hemos visto, por ejemplo, con trabajos inclusive de Florentino Ameghino, no solamente de Rusconi, cosas que fueron publicadas en su momento como indígenas, y que cuando uno empieza a leer las publicaciones, a ver las reproducciones de las imágenes, que además muchas están hechas a plumín, que son una maravilla, que no había foto, y uno igual puede darse cuenta, no, esto tiene una cara de colonial que se mata, se cae, y empezás con toda esa investigación y terminás diciendo, bueno, quizás era un sitio colonial, pero en su momento todo lo que era europeo se descartó como contaminación de un sitio prehispánico, se interpretó como una contaminación, se lo descartó, no se le dio importancia. Y Ulises, si no me equivoco, vos corregime, estuviste un poco en toda esta discusión a partir de los estudios de Carlos Rusconi. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación, antes que nada. Y sí, en realidad todo empezó buscando, me escuchan bien, ¿no? Uh-huh. Buscando los sitios de Rusconi, que él describe paraderos indígenas en Villa Lugano, le pone al trabajo. Él en realidad recorrió el riachuelo en el año 26, antes de la rectificación, que ahí
el río Riachuelo Matanza se transformó recto en esa parte, y antes era totalmente meandroso y tenía otras formas. Y él en esa descripción, como vos decís, Flavia, hace dos sitios distintos. Uno habla de cerámica bien prehispánica, inclusive piensa que es muy antigua y lo vincula al ingreso marino porque lo encuentra abajo de una acumulación de ostreas, porque esta parte geológica también es interesante, ¿no? El riachuelo, tenemos que pensar todo el valle de inundación del riachuelo, que es muy grande, que es todos los que se llamaban bañados de flores. Tuvo un ingreso marino, al igual que lo que hoy es el río La Plata, que no había un río tan grande, sino que era un estuario de ingreso marino. En el año, hace más o menos 5.000 años, había ingresado el mar, que fue el óptimo climático, que es cuando el mar estuvo más alto y más temperatura había en la Tierra. Bueno, y él pensaba que tenía esa fecha. En eso, como Rusconi era geólogo también, él pensaba eso. Pero bueno, estaba, obviamente, hoy sabemos los fechados de las cerámicas prehispánicas en la región pampeana, tiene alrededor de 2.000 años ante el presente. O sea, más o menos en la era cero al momento de nacimiento de Cristo, imaginémonos, ¿no? Pero bueno, en ese momento él imaginó eso, y otro sitio que él decía que tenía contacto temprano, que había hispánico temprano, se da cuenta porque sobre todo él en eso no lo erra, porque también era alguien que analizaba fauna y ve que hay restos de Bostaurus, vaca, y entonces él sabe muy bien, la vaca vino con los europeos, por lo tanto no puede ser algo anterior a 1536. Bueno, entonces distingue de dos lugares, pero él piensa, lo que pasa que uno es como prehispánico y el otro como un momento muy temprano, lo asume casi como esto que estuvimos hablando, en esos momentos casi de la llegada 1536, 1538, bueno, se imagina esos momentos tempranos y relaciona todos los hallazgos a la mayoría de las cerámicas que le presta atención como si fueran prehispánicas, aunque deja cosas como, y que las describe, como por ejemplo que podría haber sido un anzuelo metálico de hierro, sabiendo que no era algo indígena, pero bueno, que él tampoco termina de resolverlo, como decís, escrito, dibujado a plumín. Yo busqué esas colecciones porque pensé que era importante encontrarlas, pero están perdidas, porque eso tuvo que haber ido el Bernardino Rivadavia. Cuando a él lo echan en el año 30, justamente el Bernardino Rivadavia traslada todo eso, todas las piezas que eran arqueológicas, teóricamente pasan al Museo Etnográfico, pero esas piezas, la colección Rusconi, no hay ninguna colección Rusconi ni Villa Lugano que haya ingresado así al Museo Etnográfico. Ves que también el tema de la burocracia y sus vericuetos se mete en esta cuestión de la búsqueda no podemos verlo. de la Buenos Aires colonial tempranísima, digamos. Entonces no podemos verlo eso. Entonces la idea siempre fue tratar de descubrir dónde podían estar los sitios. Y lo que se hizo, digamos, desde mi tesis doctoral, como dijiste, nombraste bien en Flores, como era partido de San José de Flores eso, a mí me interesaba ver la parte temprana. Bueno, empezamos a superponer las viejas cartografías, lo que hizo Rusconi, que es un plano bastante rústico, tratar de superponer con la cartografía más acotada, también de momentos antes de la rectificación del riachuelo, porque cambió todo, y superponerlo a fotografías aéreas actuales, que eso nos permite los sistemas de información geográfica modernos, el GIS, todo eso que ha abierto una nueva forma de ver el mundo. Bueno, y a partir de eso propongo un área y empezamos a hacer prospecciones allá por el 2010. Primero apareció un pedazo de cerámica transformado realizado con técnica del chorizo, digamos, sin torno europeo, lo que da un buen indicio. Después aparecieron árboles que se habían caído y las raíces arrastran todo lo que están abajo y aparecían ahí muchas cerámicas de indicio prehispánico. Y en el 2015 hicimos un convenio con la Universidad del País Vasco, que vos mostraste algo con la misma gente que está sí. ayudando a Coco en Santa Fe, en Santi Espíritu, con Agustín Azcárate, porque bueno, ellos también les interesaba ver esto temprano y ellos pensaban que podía haber también algún rasgo de esa primera fundación de Buenos Aires, quizás más lejos de lo que se había pensado, porque quizás había
en el momento de llegada de los españoles había, por ejemplo, una sudestada y el río Matanzas puede crecer mucho, y ellos haber ingresado por el río Matanzas y haber terminado eligiendo un lugar, esa lomada, porque el lugar este es un lugar estratégico, por eso los cazadores-recolectores también estaban en este lugar. Sí, es que con referencias tan imprecisas y con cambios geográficos tan notorios en toda la zona, puede ser en cualquier lado. Hay referencias de inundaciones tremendas también en el episodio, en la gesta de esta Armada Brancaleone de la primera fundación. No sé si querés pasar a otra página, me parece que está el plano, bueno, esto es lo que aparece. Diciéndome, sí, vos andás sí, diciéndome. Rusconi, acá está Rusconi, que es lo que yo decía, está el sitio 1, que es como el prehispánico absoluto, y el sitio 2, con 2 calles que no existen más, la avenida La Noria, la avenida Tellier, y un puente La Noria que tampoco es el actual, sino que está 600 metros río abajo del actual puente La Noria. O sea, esto cambió todo en el año 30, cuando se rectifica el riachuelo, una obra hidráulica de magnitudes impresionantes, la más importante de toda América en ese momento cuando se realizó, porque era una obra impresionante, dragarlo todo y rectificar un curso por varias decenas de kilómetros, por más de 10 kilómetros se hizo entre provincia la rectificación, o sea, una obra monumental que cambió totalmente el paisaje, y de hecho hay una permutación de nuevo, territorios que eran de provincia que pasaron a Capital Federal y territorios que eran de Capital Federal que pasaron a provincia. Por ejemplo, toda esta parte de acá quedó una parte de acá para Capital Federal que no era así. Pasar a la siguiente. Bueno, entonces como les decía, superponiendo las viejas cartografías, supusimos dónde estaba el sitio. Y el sitio actualmente estarían ubicados, acá se ve esto, una curva de nivel, ahí en el lugar, que esa curva de nivel que vemos con un 84 es un lugar alto, en realidad está dominando los bañados, como yo decía, del riachuelo, es un lugar estratégico para cazadores-recolectores y para hispánicos también. O sea, yo lo que pienso por ahí una vinculación cuando siempre hablan con esto de que salieron a atacar los querandíes, probablemente hayan visto, porque si está en una zona baja del final de la desembocadura, este lugar, hasta la desembocadura, no había nada tan alto al lado del Valle del Riachuelo. Por lo tanto, seguramente si había humo y prendió fuego, lo verían los españoles, no me quepa duda. Hoy, si uno se pone nada más que en la tierra, ahí en la parte que está el autódromo, en la parte más alta, sin subirse a ninguna grada, podemos ver los edificios de Puerto Madero, sin hacer nada del otro mundo. Para que se imaginen, es un mirador natural de la ciudad. Bueno, teniendo en cuenta esto, empezamos prospecciones. Acá les anticipo un poquito que los sitios de Rusconi no están destruidos. Probablemente el 2 algunos indicios encontramos de restos destruidos mientras hizo el autódromo, porque está en la parte de autódromo, pero nosotros encontramos el sitio este que es el 3, que es otro, que es el sitio La Noria, que es el que encontramos nosotros. Pasa a la próxima, que es netamente prehispánico. Acá vemos exactamente, imaginándonos, dónde está ubicado. Está abajo, este sitio está una parte en lo que es el predio del autódromo y otra en el Parque Rivera Sur. Está justo abajo de las gradas del talud del autódromo, que ahí podemos ver las gradas, si observan el número 3. También está punteado lo que es el relicto del riachuelo, que aún sigue habiendo un relicto del riachuelo en el lugar. Hoy los vecinos lo quieren declarar también al relicto como área natural. Hay muchos proyectos de la gente de Villa Riachuelo para ponerlo en valor. También estamos trabajando con ellos, con los vecinos, para ver si podemos poner en valor esa área del relicto natural junto con la gente del Parque Rivera Sur, que también siempre muy amablemente nos han abierto las puertas y sin imposible trabajar, porque saben, esto es varias campañas. Bueno, y empezamos la excavación, entonces sondeos, que es lo que hacemos los arqueólogos por todo esto, tanto en el autódromo como en el Parque Rivera Sur, son un montón de hectáreas. Sondeamos 650 hectáreas, por lo cual hicimos una especie de transectas. Es el espacio verde más grande de la capital federal, todo lo que hay entre el autódromo, el Parque Rivera Sur y de lo que era el Parque Almirante Brown. Hicimos transectas, seleccionamos lugares que había más chance, que era lo que pensamos había estado trabajando Rusconi, y se hicieron excavaciones sistemáticas de sondeo de 50 por 50.
Pero, como les había dicho, nosotros el primer lugar donde habíamos visto más cantidad de restos arrancados por las raíces era el que más densidad artefactual daba, y se comenzaron excavaciones amplias en este sector. La siguiente. Bueno, acá quizá no se ve, bueno, esto es para que nos imaginemos la ciudad que no se ve plana. El área, por ahí no se llega a ver, que está medio en rojo, Flavio, no sé si hay gente que dice que el cartelito, pero bueno. Esto es para ver el área de inundación. Buenos Aires, todo esto que está en verde son áreas que se inundan. Lo que está en celeste era áreas que no existían antes de los rellenos que se fueron haciendo en Buenos Aires. Y el área de estudio es ese del lugar donde aparece. Entonces imaginémonos a estos cazadores-recolectores, que después vamos a ver que tenemos fechados del 1190 de nuestra era al 1390, 1400, hay un fechado radiocarbónico que nos lleva hasta 1490, por ahí la ocupación. Era un lugar estratégico, fabuloso, donde dominaban los bañados y podían cazar venado de las pampas. Así que por eso es que yo les digo, un lugar totalmente estratégico, muy importante para un cazador-recolector, y también posteriormente, que era un paso, luego seguramente la colonia fue un lugar de paso de ganado para cruzar el río. Siguiente. Así les... Bueno, acá están los sondeos, que yo les contaba, la cantidad de sondeos, acá más aglutinado porque aparecía mayor densidad, queríamos definir el lugar, y es donde mayor cantidad se excavó, en lo que están los puntos azules, ahí al lado de las gradas. Siguiente. Bueno, y acá vemos las distintas excavaciones. En color verde, las del 2016, en 2017 en amarillo, las más viejas que son las 2015 en azul, y las finales son las de rojo, que eran para delimitar el espacio. Y lo que tiene la línea blanca, esa línea blanca, está dividiendo lo que es el Parque Rivera Sur del predio del autódromo. Como ya le digo, esto no existía, ni el Parque Rivera Sur, menos el autódromo. Esta gente estaba a la vera de una lomada importante que dominaba el riachuelo, y probablemente esto no se produjo. Esto es importante, son cazadores-recolectores que no lo produjeron esto en una sola vez, no es que estaban asentados ahí y vivían todo el año. Era parte de un circuito anual de ocupación, y se fue generando durante centenas de años el registro arqueológico. Ocupación, abandono, reocupación, abandono. Entonces hay huellas de poste, como mostraba Flavia, por ejemplo, como en Santri Espíritu, pero no quiere decir que eran de una misma construcción hecha al mismo momento, sino que son sincrónicas. O sea, tienen todo un momento de diacronía, que están producidas en muchos momentos y generaron eso que vemos nosotros. Pasa a la siguiente. A ver si empezamos a mostrar un poco, no sé de tiempo como estoy, por las dudas me dicen. Bueno, esto es la excavación. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, no son ni las 8 todavía. Estamos mucho mejor otras veces que colgamos. Bueno. Hablar. Bueno, cualquier cosa decide. Acá vemos al lado del 2017, la unidad de excavación 5, a la vera justo de las gradas del talud. Para este lado, para el lado derecho, digamos, están las gradas del talud, para el lado izquierdo de la imagen está el Parque Rivera Sur, pero en este lado estamos del lado del autódromo. Encontramos un viejo, como ven, un viejo camino de la época del autódromo, un camino auxiliar que no estaba en uso, debe hacer 60 años que no está en uso. Pero bueno, ahí está ocupado, se siguió excavando. Pasa a la próxima. Ahí está. Y ahí vemos la capa arqueológica. En ese sector está más o menos a 1 metro de profundidad, que es esa capa negra bien oscura, que en ese lugar es más gruesa, porque va descendiendo a nivel que va descendiendo al lado del riachuelo, o sea, viene por la pendiente esa natural que hay desde arriba hacia abajo, la misma capa, vamos a ir viendo que va disminuyendo, en este sector es más gruesa, y ahí encontramos todos los restos, mayormente restos cerámicos, restos de las arqueofaunas de los animales que consumían, y de los instrumentos, artefactos hechos en roca, en piedra, que eran muy conservados porque en esta región no hay rocas naturales. Al norte del río Salado
es muy escasa la cantidad de rocas, entonces tienen que venir de Tandilia, de cantos rodados que pueden estar en la zona de Mar del Plata, o de la zona de Uruguay, al lado de Entre Ríos, que hay artefactos que después les voy a comentar que pudieron provenir de ahí, o de las sierras de Córdoba, así que son de más de 500 kilómetros a la redonda que hay que recolectarlos. Por lo tanto, es algo muy preciado. Era el pueblo lo que más preciaba eran la materia prima de la roca. Era como el oro para ellos. Siguiente. Bueno, esto por ahí un poquito nada más, es muy esquemático, pero en la capa que dice acá, la arqueológica, es esta capa que dice la composición que tiene de arcilla y arenosa, la humedad, que está entre un paleosuelo holocénico, porque era un suelo, porque lo analizamos con los geólogos, lo que está abajo es la formación pampeana, que es pleistocénica, es muy dura, es una arcilla extremadamente dura, donde ahí no hay ocupaciones humanas, porque los humanos teóricamente vinieron al final del Pleistoceno-Holoceno a América, salvo que hay algunos sitios por ahí siempre dando vuelta, pero que son muy discutidos y no hay consenso científico de darle aprobación. Y después tenemos que lo tapó esto, inundaciones, por eso hay depósitos aluviales, donde hay una capa total de arenillas, de arena, que tienen que ver con los rellenos que generó el río. Y recién, arriba de esto hay rellenos que corresponden en este sector, ¿no? Algunos restos de losa del siglo XIX y después vidrio del siglo XX, mayormente. Pero está tapado también por un sello natural, que bien podrían haber sido varios procesos de inundaciones que se provocaban periódicamente en el riachuelo, y por eso esas obras de rectificación tratando de impedir esas inundaciones. Siguiente. Bueno, acá otra vez la capa esa que yo les digo bien negra, acá representado los rellenos más modernos como UE1, la otra capa UE4 como estos rellenos que se fueron produciendo a través de muchos años, y después la capa UE5/8 que es la arqueológica, lo de abajo, esa arcilla bien gris que no tienen restos algunos. Siguiente. Acá, esta está muy buena porque hablo de la pendiente. Bueno, acá vemos puesto en perfil toda la excavación, de izquierda a derecha, o sea, la parte izquierda, la parte donde está el cerro más alto, el terreno va descendiendo hacia la derecha, donde si nos vamos acercando al riachuelo. Justamente, como yo les decía, esto está como a la vera, justo a la barranca que se producía por el promontorio natural, yendo hacia el riachuelo. Esa es la ubicación. La capa negra que está bien marcada ahí, que va desapareciendo hacia el riachuelo, es la capa arqueológica, y después se ven varios agujeros que son las huellas de poste de las distintas ocupaciones de esta arquitectura móvil que tenían los cazadores-recolectores. Y acá vemos abajo, abajo de la filmina, vemos de nuevo un corte donde vemos muchos puntitos negros. Esos puntitos negros cada uno de ellos es un hallazgo, que está tomado en posición tridimensional, que los arqueólogos posicionamos cada uno para saber dónde se encuentran la mayoría de los hallazgos. Hay algunos que están apenas sobre el estrato S, que son muy pocos, algunos justo en el límite, otros un poquito muy abajo, pero la mayoría está en el medio, porque es lo lógico, es algo promediado, algo se movió, algo subió, algunos se pudieron haber movido por algún animal en su momento, ¿no? Y es como se forma el registro, pero queda muy, muy acotado y está muy registrado en ese momento. Siguiente. Bueno, acá vemos un poquito la distribución, o sea, viendo densidad artefactual, cómo se distribuían los socios. La cerámica es una distribución más homogénea, los socios están hacia un momento más dependiente, hacia la parte más baja, más alejada, y la densidad lítica está más hacia la parte más arriba también, parecido un poco a la cerámica. Esto quizás todavía es muy, muy prematuro, todavía no lo tenemos todo definido, pero quiere decir que son distintas áreas
ocupación, ¿no? Que probablemente son campamentos bases, esto donde estaban los 30, 40, 50 individuos que podían llegar a tener una banda de cazadores-recolectores. Todo esto son silogismos etnográficos, porque no los podemos ver, pero son suposiciones que se basan en vistas etnográficas que se hicieron en los siglos XIX y algunos del principio del XX, cómo se comportan los pueblos cazadores-recolectores. Eso genera algunos estándares de distribución artefactual. Entonces, porque puede haber lugares de descarte, obviamente, que la carne y todos los huesos que ya consumieron los descartas en un lugar, la cerámica se te rompe mientras que estás cocinando, estás sirviendo y lo dejas en otro lugar los artefactos líticos. Siguiente. Bueno, acá vemos un poquito, o sea, otra vez el tema de la ubicación donde están. La mayoría de los artefactos están entre el 100 y el 104 centímetros de profundidad. La mayoría, como les decía, algunos un poquito muy antes y otros un poquito después, pero la curva está bien marcada donde está la mayoría de la estratigrafía. Pasa. Por ahí no era tan importante esta. Bueno, acá los distintos fechados de termoluminiscencia. Estos fechados calibrados dan, como yo les decía, entre el 1190 y el 1390. Son todos fechados hechos en la cerámica, se hicieron en España, calibrados con la tierra de alrededor de dichas cerámicas. Es una técnica física que implica calentar a las cerámicas al momento en que como a la misma temperatura en que fueron generadas, y emiten una luz como si fuera la última vez en que fueron producidas y enterradas. En la Argentina no se trabaja mucho porque es una técnica cara y no se hace en Argentina, entonces hay que llevarla al exterior. Pero bueno, a nosotros nos dio muy parejo, muy bien acotado, con lo cual los físicos también dicen que es una muestra muy fiable y nos dio muy buenos resultados. A esto hay que agregarle un fechado en radiocarbono, como decían, huesos, que dan un fechado un poco más supervivencia al sitio, un 1490, un 1480, 1500, una cosa así, igualmente siempre antes de cualquier llegada europea al lugar, aunque sea un poquito exactamente antes. Igual, imaginemos, 36 años en la vida humana es un montón de tiempo. Siguiente. Bueno, hay dos grandes grupos de cerámicas. Hay una cerámica que son de pastas muy gruesas, que tienen inclusiones muy grandes, que tienen inclusiones de cerámicas, o sea, tiestos, que fueron cerámicas viejas molidas, que son incluidas en la pasta, y también algunos restos de cuarzos. Y después tenemos pastas finas, más finitas, menos porosas. Y hemos encontrado diferencias de usos, sobre todo las pastas gruesas tienen mucho más muestras de estar expuestas al fuego, que sirvieron para hervir alimentos, o sea, era para aprovechar mejor los alimentos, porque ustedes saben, cuando hiervemos un hueso, por ejemplo, le podemos sacar toda la energía al tuétano, que de otra forma es más complicado. Hervirlo justo con verduras, hacer un buen caldo, eso nos permite aprovechar mejor la energía del trabajo en la casa que realizamos. Y las cerámicas más finas que están involucradas más en el servicio, en servir la comida, en poner agua, tienen menos porosidad, tienen menos pérdida, pero resisten menos el estrés térmico. Las que tienen cerámicas más gruesas y que tienen estas inclusiones, cuando se fracturan, hay microfracturas que se frenan gracias a estas inclusiones. De la otra forma se suelen fracturar más. Y están separados exactamente en 50% y 50% de los dos tipos encontramos hasta ahora en el sitio. Siguiente. Bueno, la proporción es la misma que yo lo conté, no es tan importante esta pasada, por favor. Ahí está. Bueno, acá para que veamos un poquito las formas, las reconstrucciones que tienen. Bueno, por ahí queda muy chiquita la filmina, pero no importa. La idea, un poco la que yo decía, la separación entre la cerámica fina y las más gruesas. Tenemos agujeros de suspensión para sostener sobre el fuego. Muchos, en vez de tener asas, los artefactos tenían
suspensión para sostener, no en el caso en el fuego, sino porque eran cerámicas finas, sino para servir, para sostenerlas. También tenemos algunas pintadas en rojo, que son menores. Hay muchas decoradas con incisos, impresiones, casi todas sobre el borde. Es una característica general. Como vemos, la mayoría son abiertas, las que son cerámicas finas. Las que son cerámicas más gruesas y que tienen más que ver con la comida son por ahí más cerradas, más lobulares, y tienen que ver con el tipo de ollas y el tipo de uso que se tenía. Pasa, por favor, a la siguiente. Bueno, acá más cerámicas finas, y entre ellas encontramos estos dispositivos tubulares, o como en un momento lo llamaban campanoides en la bibliografía antigua, como decía Flavia, de finales del siglo XIX y XX, muchos arqueólogos hablando de estas imágenes, algo muy raro, porque en realidad lo que tenemos que imaginarnos es como si fuera un embudo, es algo hueco con forma de campana, y que aún hoy, siglo XXI, los arqueólogos no le encontramos una explicación de utilidad. No tienen marca de uso para pasar agua o grasas, debe tener que ver algo más ritual, más simbólico. Algunos piensan que podrían estar arriba de tumbas o algo parecido, y que funcionaban como una especie de llevar el alma hacia el cielo, pero bueno, que con la lluvia, las tormentas, esos se desparramaban, caían y se fracturaban. Pero es también una especulación, no hay algo fehaciente. Lo que sí es que seguramente debe ser algo más simbólico y ritual que un uso práctico, porque no le notamos restos. Hoy podemos hacer análisis grasos de los restos, las marcas que tiene la cerámica, para poder saber qué servía, qué se hacía, y en este caso no hay nada de eso, por lo cual suponemos que tiene que ver algo más simbólico. Siguiente, por favor. Acá veo una pregunta, me parece que voy a contestar. Dice, ¿tienen procedencia de dónde? Centro Oeste. No, las cerámicas son producidas por estos pueblos con cerámica, con arcilla probablemente del lugar. El río Matanza es un ideal para generar arcillas. Hay bancos de arcillas, aún hoy en el relicto es el riachuelo. Hay gente que se llama, por ejemplo, Barro Local, hay un grupo de Barro Local, que estamos trabajando con ellos, que juntaron arcillas de un banco que hay actualmente en ese relicto del riachuelo, y que es muy buena para trabajar la cerámica. Así que, y esta gente hacía la cerámica, son los grupos pampeanos, hacían cerámica. Como les decía, no es el único lugar, sino que hace 2000 años tenemos muchos fechados en la cuenca del río Salado. O sea, comparte muchas de esas características la cerámica. Lo que suele ser distinto y que hay distintos motivos, son los motivos que van diferenciándose con los otros lugares que aparecen. Y capaz, lo que sí hace único este sitio es que este sitio es el único, como dijo Flavia, con fechado fehaciente prehispánico en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, porque hay otro sitio que se excavó que se llamaba Querandí, que también a principios del siglo XX, la estación Querandí, después Tres Ombúes, que nunca se le pudo hacer un fechado ni termoluminiscencia ni radiocarbónico, y hoy está casi destruido, queda muy poco, también la vereda del Matanza, eso está al lado de la ciudad Evita, en terrenos tomados. Los arqueólogos no pueden trabajar hoy porque los han sacado los tiros la última vez que intentaron. Por lo tanto, no tiene fechados absolutos. Entonces, este es el único sitio de Capital y Gran Buenos Aires que tiene fechados absolutos. Sí. A veces mencionamos también los hallazgos de Ambrosetti en Casa Rosada en 1905, otros hallazgos perdidos que nunca se pudieron revisar. Claro, bueno, y ni fechar tampoco. Y lo de Ambrosetti genera dudas, por eso él parece que después no escribió más, porque medio que se arrepintió. Tienen pinta de ser muchas piedras que venían arriba de los barcos por ahí. Piedras tipo bola, claro, las que se usaban después en la pavimentación. Por algo solo escribió en La Nación, el artículo de La Nación, escribió solo él y nada más. Para mí que algo se dio cuenta. Piedras de onda le llamaba él, ¿no? Con toda... Pero no tienen fecha, o sea, pero no hay con fechados, hay cosas aisladas, también encontraron en San Isidro, en algunas zonas de San Isidro, pero sin fechados.
y que tiene que ver con otro pueblo también, en lo de ahí más guaranítico. Los restos nosotros encontramos, no hay nada con restos con formas guaraníticas, es bien pampeana, aparte ni siquiera, eso le iba a decir, porque cuando vemos el tema de la comida, nunca pescaron, no hay un solo resto de pescado en todo lo que analizamos. Lo que hay es venado de las pampas, o sea, es una gente que tenía una forma de vida más vinculada hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, que explotaba, que se acercaba a la vera del riachuelo porque generaba ese bañado enorme, verde, que iban a pastar los venados de las pampas y algún también ciervo de los pantanos, que son el animal más grande que hay en la zona, que puede llegar a pesar 165 kilos, un lugar hermoso para ir a cazar. Y seguramente hacían esto. Bueno, acá vemos algunos de los motivos que yo les decía, que siempre son particulares, hay motivos como el B que vemos ahí. Que no hay que decir que un siglo después, digamos, ya más de un siglo después, es un sitio tardío para lo que es prehispánico, temprano para lo que es histórico, pero lo que me parece interesante es que frente a lo guaranítico, en los sitios coloniales de Buenos Aires esto resulta muy minoritario. En realidad toma protagonismo todo lo que es cerámica guaraní, y si bien aparecen algunos de estos fragmentos más asociados con lo pampeano, como vos decís, son los menos. Claro, porque los guaraníes vinieron ya con la segunda población, la segunda fundación de Buenos Aires los traían a los guaraníes también. No, entonces, claro, y además que ya hay todo un sistema, claro. Está el tema de las reducciones. Por eso digo, los mismos españoles se encargaban de atraer más población guaranítica. Si bien seguramente en el momento de llegada de los españoles también los guaraníes estaban penetrando, y también es interesante esto de discutir, porque ahí que veo que dicen son querandíes, bueno, es una discusión que tenemos con mucha gente del bar, siempre me dice lo mismo. Nosotros no le podemos poner el nombre de querandí a esta gente que ni siquiera estaban con Mendoza, o sea, imagínense que el grueso está producido por lo menos 100 años antes o 150 años de la llegada de los españoles, que son ellos los que le ponen ese nombre de querandíes. Asimismo tampoco sabemos si se llamaban querandíes, pero bueno, si queremos distinguir ese grupo con ese nombre, sino que son poblaciones que estaban un poco antes. Y también tenemos que ver eso, que justamente estaban sufriendo, a ese momento de llegada de los españoles, muchas presiones que están sufriendo los pueblos pampeanos. Los guaraníes que venían bajando por la costa del Paraná y que empiezan a penetrar en la costa del Río de la Plata, y también el tema, la araucanización que se habla de la Patagonia, que también estaba influenciado, que viene antes de la llegada de los españoles, porque los incas venían presionando a los araucanos en Chile. Y esas presiones generan... Uno tiende, cuando no está muy en tema, nos pasa a todos, que uno tiende como a ver estas cosas en una forma muy estática, porque lo que piensa es en ese mapa que uno le dan en la escuela, ¿no? Donde se distingue un límite claro, tal población, de tal población, de tal población, y toda con los nombres que se les dieron a partir de la conquista. Y en realidad, cuando uno empieza a meterse más en la perspectiva, digamos, cuando uno empieza a interpretarlo más desde ese contexto que desde el nuestro, es que todo se empieza a volver mucho más complejo, a mi entender mucho más interesante también, pero bueno... Culturalidad, como le dicen. Claro, y es como trabaja la ciencia. Ahora me parece que estamos todos muy en contacto de cómo trabaja la ciencia, y estamos en eso, en equivocarnos, en proponer, en dejar muchos huecos, que hay mucho espacio vacío, ¿no? Que si uno se pone a querer llenarlo, deja de ser ciencia o termina... armando discursos que quizás en algún otro momento nos vienen a discutir, ¿no? Siempre está este espacio para la incerteza, para lo fragmentario, y más todavía en arqueología quizás. Sí, o sea, obviamente que lo que yo digo, no podemos hacerle decir cosas a los restos que nos dicen, entonces no le podemos poner nombre. Por ahí podemos decir eso, cómo vivían, o sea, y que obviamente que tuvieron una continuidad por lo menos de esos 250 años, que nos abre ese registro, que es un promediado, tuvieron más o menos una misma forma de vida. Igualmente tampoco sabemos si, por ejemplo, todos los diseños no fueron variando, que cada 50 años
en un momento era más común lo que llamaban banderitas, que ahí vemos que es una impronta, otro que eran ondas, capaz que fueron cambiando, pero la estratigrafía del sitio tampoco nos permite hacer una microestratigrafía para ver si hay cambios en 50 años. Claro. Probablemente también lo haya habido, pero al ser ese promediado podemos hablar simplemente de eso. A ver, hay otros motivos, porque ahí están preguntando, quieren ver las cerámicas, creo que hay otra, que está bueno para que tengan justo una idea, ahí vemos otros motivos, tenemos mucho esto de los bordes dentados, hay muchos bordes dentados. Sin decoración, pero solo el dentado, por ejemplo. Hay algunos que son solo el dentado, otros con dentados y marcas, con distintas... Uno tendría la tentación de decir que es con espina de pescado, pero como no hay nada de pescado, probablemente sea con alguna espina de un espinillo, de alguna planta, que es probable también. Y como ven, hay muchos de los bordes son rectos también, no son globulares. Eso también es muy curioso. Y están muy fragmentados, y es otra característica pampeana. La cerámica parece que la destruían a propósito, cuando se rompía la terminaban de romper más, y probablemente también para incluirla en una cerámica posterior, por eso tenemos inclusiones dentro de las pastas. O sea, como que hay algo a propósito, o sea, por eso hay alta fragmentación también. Siguiente, a ver. Bueno, acá que sea alguna escudilla pintada, esa con rojo, y otra alfarería tubular pintada también con pigmento blanco, probablemente con hueso calcinado, y con eso lo pintaban. Es muy probable porque es muy cálcico, tiene mucho calcio eso. Así que bueno, también había algo pintado, poco, pero tenían. Nada más que en rojo y en blanco, fundamentalmente. O sea, es otra de las características, que por ahí después aparecen otro tipo de pinturas, son distintas, las guaraníticas, cuando pintan brillante, bueno, Flavia, que ha encontrado en el sitio, no tiene que ver, es otro tipo de trabajo. Igual hay cerámicas acá también bruñidas, ojo, que en alguna de esas que por ahí no se llega a ver muy bien, tiene un trabajo de bruñido, de pulido exterior muy linda, y brillan las piezas, y que están fundamentalmente más vinculadas con el servir. Pasa a la siguiente. A ver, acá preguntan, y aprecian, ¿podemos decir que era una zona de encuentro cultural entre cazadores-recolectores? ¿Esta herencia del trabajo de la alfarería se puede tomar desde el noreste por su organización? No, no necesariamente. O sea, el humano ha creado muchas veces una misma tecnología en distintas partes. O sea, hay una vieja discusión, digamos, es una vieja discusión del principio del siglo XX, esto del difusionismo, que bajaba de un lado todo y van tomando las formas, y otras que no, que aparecen aleatoriamente en distintos momentos. Eso no quiere decir que no haya influencias de otros sectores, pero estos grupos estaban muy alejados de lo que eran los incas, no tenían nada que ver con esos pueblos, y aparte, imagínense que los incas cuando penetran el territorio argentino, en el noroeste argentino, que está muy lejos de esto, ya es un momento posterior al hallazgo o sea, temporalmente es otro momento. Entonces, podemos, o sea, eso es muy difícil de decirlo, pero probablemente, o sea, no es que haya sido un invento local, pero sí por ahí pampeano, o que haya venido justo con influencia, como decía, araucana, no guaranítica en este caso, probablemente porque hubieran sido enemigos y eso habría marcas, es al revés. Pero bueno, pudo haber habido una influencia de ese lado, o pudo haberlo redescubierto y haber hecho que hubo una tecnología. De hecho, esto no es común. ¿Qué pasa? En el Medio Oriente esto les sorprende, porque la forma cuando... La cerámica solo viene cuando hay agricultores y son ganaderos, porque vamos a estar más fijos y podemos hacer cerámica y almacenamos. Aparece solo en el Neolítico. Entonces la gente a mí me pasa, la otra vez tuve una conversación con gente que trabaja en Israel, no pueden entender que un cazador-recolector tenga cerámica. Porque no es claro, acá en América tenemos cerámica antes del sedentarismo. Exactamente, entonces, nada. Y bueno, y en el Medio Oriente hay sedentarismo antes de la cerámica y de la agricultura también. Pero bueno, por eso digo, el humano genera cosas muchas veces aleatorias y las vuelve a repetir sin el mismo sentido. Es más, hay decoraciones que vemos acá que yo te lo sabremos todos, ¿no? Que son parecidas y pueden ser parecidas a islas
que están en el medio de la Micronesia, o que tienen que ver con la Polinesia. ¿Y por qué? Y bueno, porque hacer, por ejemplo, ondas así en triángulos será algo que cuando dormimos en el sueño, en el cerebro del Homo sapiens aparecerá. ¿Qué diría Levi Strauss? ¿Eh? ¿Qué diría Levi Strauss? Sí, pasa la siguiente, porque esto un poco ya estuve hablando de la cerámica. Bueno, esto de las rocas, yo les decía, hay muy pocas. Ahí dice 30, bueno, ahora tenemos un poquito más, creo que 34 con la última campaña, pero siempre es muy, muy minoritario. Por esto que yo les hablé, en la región pampeana era muy difícil conseguirla, entonces venían de lejos. Acá vemos las distintas variedades, ¿no? Que la mayoría es cuarcita, pero hay calcedonia, caliza silicificada, hay hasta algo de basalto. Basalto, hay diques de basalto muy, muy localizados en zonas de Tandilia. Muchos piensan que nada más que en la cordillera de los Andes, pero sí hay en Tandilia, pero bueno, entonces la mayoría de los objetos provendrían de Tandilia, y algunos, como esto que dice caliza silicificada carniolita, vienen de lo que es la República Oriental del Uruguay, que es esta caliza silicificada con color carne. Probablemente esto se obtendría, esta red de intercambio, o sea, esto es como exportaciones a gran escala, como si digamos, venían de otro, no sé, como venían de China, ¿eh? Es el mercado, digamos, que manejaban eso, entre comillas, porque no hay comercio, sino que hay intercambio, porque esta gente no ganaba en el intercambio de las piezas, pero de alguna forma u otra las obtenía, o como si fueran familiares, un intercambio sin ganar nada, probablemente usando esas técnicas, pero la cuestión es que podían obtener productos de distintas formas. Son todos muy pequeños, creo que en la siguiente pasa si querés, Javier, la próxima. Bueno, acá vemos una idea más o menos de dónde provenían. El punto blanco es el lugar, el 1 son donde están las carniolitas, y el 2 es Tandilia, donde podrían provenir. ¿Ven? Que venían de muy lejos. Siguiente. Bueno, son todos muy chiquitos, ven como entre el largo y el ancho, la mayoría está entre los 2 centímetros cuadrados, son bien pequeñas las piezas. ¿Por qué? Porque las aprovechaban hasta el final, reactivaban, volvían a hacer la punta, que la usaban, la volvían a reactivar, el raspador también, hasta que no daba más, no la descartaban. Y ahí cuando no daba más, la encontramos nosotros, que encontramos la basura que también tiraban ellos, no solo la basura histórica, sino que la prehistórica también es el descarte. Si no la perdían, o sea, era reutilizada hasta que no podían poder activarla más. Acá me preguntan, ¿entonces qué eran? Eran grupos pampeanas, cazadores-recolectores. No le podemos poner nombre. ¿Cómo vivían? Un poco como yo les estaba contando, tenían un circuito anual que ocupaban un área. No es que sean nómadas, como se pensaba en estos pueblos, que no tenían lugar, iban y paseaban por el mundo y vagaban por donde se les pintaba. No, no. Tenían probablemente un circuito anual, que por eso hay una reocupación ahí en ese espacio, más o menos, inclusive eso, porque probablemente le podrían pegar por 50 metros más allá, 50 metros más acá, 50 metros más al costado, pero volvían a reocupar más o menos el mismo lugar. Eso nos muestra que hay una reocupación del espacio, y probablemente con otros circuitos, en un circuito anual. Y también por la fecha, porque encontramos el tema de neonatos, el tema del qué tipo de alimentación, pensamos que probablemente era primavera-verano, aprovechaban para cazar, los venados de la pampa fundamentalmente de este lugar. Después iban a otro lugar y cazaban guanacos probablemente, porque encontramos algunos restos de guanacos, pero no muy poquitos, que son más bien cosas que traen consigo. También del ñandú, también encontramos algunos restos, pero también muy poquitos, porque ahí no estaba, el ñandú se da más en la parte alta. Entonces esta gente tenía ese circuito anual y volvía y paraba ahí. Mientras estaba en este lugar hacía cerámica, reactivaba sus artefactos líticos, guardaba algunos para volver otro año, porque sabían que después por ahí faltaba y ya tenían algo guardadito. Los materiales líticos lo escondían, lo tapaban, hay indicios de esos depósitos. Y cazaban fundamentalmente, como vamos a ver, el 90% cazaban venado de las pampas. En ese lugar había mucho venado en la pampa y aprovechaban una gran cantidad, cazaban, los procesaban, y lo hervían, guardaban. Inclusive probablemente nos podremos descartar hoy, si no hacían, hay
a veces tanta cantidad de huesos en un lugar que nos da el indicio de que había matanzas en masa y quizás hasta aprovechaban la grasa, la guardaban la grasa. Y por eso hay muchas marcas de grasa en las cerámicas. Está bueno que todo lo que vos decís de alguna manera pone en evidencia todas estas estrategias y este conocimiento bien profundo del territorio que da la continuidad en el tiempo, ¿no? Y verlo en comparación con lo que fueron estas expediciones que, bueno, tuvieron que pedir la ayuda de los indígenas para poder conseguirse un sustento, y cuando Y no le la llevan venado tuvieron de las más, pampas. se las vieron Le llevan bien mucho venado de las negras, pampas. justamente porque no hay primero, no hay ninguna de estas estrategias desarrolladas, porque no hay conocimiento alguno del territorio, porque no hay anticipación, ¿no? Uno cae, uno que no sabe pasar, además cae con otras 1.500 personas a tratar de sobrellevar esa situación, pero la verdad, de una forma bastante improvisada desde muchos aspectos, ¿no? Teniendo en cuenta muchos aspectos. En cambio, lo que vemos con estas estrategias, con estas formas de vida prehispánicas, es un conocimiento muy, muy profundo y una integración exitosa con el medio. Claro, lo conocían muy bien el paisaje y por eso sabían que tenían que guardar la roca, que no había, que era como hacían los artefactos, conocían dónde estaban los bancos de cerámica para poder hacer. También estaban a la vera del riachuelo, me olvidé decirle, porque también había, y hay indicios cuando hicimos flotación, que hay tala, había bosques de tala, justamente a la vera del riachuelo, un lugar bueno, en esa parte alta, no en la parte inundable, con lo cual podían tener leña para cocinar la cerámica, que también era muy importante. Entonces, y una vez más, qué importante esto de la conservación de los saberes, ¿no? exactamente. Por Bueno, suerte se está revitalizando un poco. eso está buenísimo. Bueno, ahí vemos la punta proyectil, esa es muy, muy interesante, porque esa punta proyectil, por ejemplo, Loponte, en el Delta, ha encontrado más de 25 puntas con esa misma materia prima, con esa misma indicio de forma, porque esta no está terminada, pero todas terminadas. Ni una encontró con la preforma. Y eso, Loponte le pareció también muy, muy interesante, le abrió los ojos, porque digo, bueno, por ahí acá está el tema del intercambio, ahí está. Este pueblo lograba tener esta materia prima que venía de Tandilia, las terminaban y se las daban terminaditas a la gente del Delta, y los del Delta le daban la carniolita, por ejemplo. Una posibilidad. Pero lo curioso es que no hay ninguna, nosotros no encontramos ninguna terminada. Terminamos esta prepunta, pero Loponte, que tiene muchísimos años de trabajar en el Delta, tiene más de 22 puntas y todas terminadas, ninguna era una prepunta. Con lo cual esa gente no trabajaba las puntas, las obtenía ya terminadas. Entonces acá vemos eso interesante, cómo podemos también empezar a pensar esto como un gran circuito de distintos grupos, de intercambio, de experiencias, porque ahí viene, si vos intercambias eso, también intercambias experiencias, ideas, vi, che, cómo hacían la cerámica esto, qué buena idea me traje, la voy a hacer, y lo reproducís, hasta lo que no podés obtener, hay cosas que no podés inventar, la materia prima, que la roca, bueno, es oro, yo digo es oro porque la materia prima se nota que es lo que más les preocupaba, porque es lo que menos hay. Bueno, acá vemos algunas formas de punta de proyectil, raspadores, raederas, todo para sacar cuero, cortar. Pasar a la siguiente, que quiero llegar a los hallazgos, quiero a la parte de los restos faunísticos. Bueno, esto un poco es muy, muy técnico. Sí, así ya vamos redondeando, Ulises, si podés. Pasá, por favor, dale, pasá, Flavia, que pasala, porque esta me parece que no, esta también, que no es muy importante, le quiero, esta. Bueno, lo que más apareció, el 90% es este animalito que se le da a las pampas. Lo que está en rojo es lo que más apareció. Apareció los cuartos delanteros y los cuartos traseros en más cantidad, pero también apareció en partes completas del cráneo y también de las partes de las escápulas y esas partes. Eso lo que quiere decir que venía bastante completo, lo llevaban a este lugar. Los depostarían cerca, o sea, la matanza era bastante cercana, podían cargarlos. Obviamente que lo que preferían cargar más son las patas delantera y trasera, que es lo más fácil, pero también podían a veces cargar el resto de la presa porque estaban cerca. Bueno, hay marca de corte, fracturas, muchas fracturas generales para poner en el hervido, mucha marca de hervido, porque la gente está, como se decía, cerámica para hervir.
y servir. Siguiente, pasa, por favor. Que quiero llegar a la parte simbólica. Para cerrar, ir cerrando. Pasa, si podés, pasa, Flavio. Bueno, acá que les decía que había guanaco, acá está. Y bueno, y también encontramos esto, que son los elementos ornamentales, que es algo también curioso, distinto a otras regiones, porque muchas veces aparecen piedras también muy, muy raras. Por ejemplo, en la cuenca del Salado hay piedras que solo vienen de la Amazonia, para que vean de las grandes distancias, y por eso son materiales preciados. Y en este caso encontramos un pendiente hecho en un exoesqueleto de molusco marino, bien marcados los orificios, bien marcado, esto era para colgar, y también un pendiente confeccionado probablemente osteodermo fósil. Eso porque todo lo que lo vieron, los paleontólogos que se lo mostramos, les parece que sí, que es el osteodermo, que son los animales, había animales megalíticos que tenían en sus manos, como exterior en la dermis, concreciones tan duras que se hacían como si fueran huesos. Y bueno, también tiene hecho un agujero perfecto, marcado, y estos dos objetos los tomaron, los realizaron para decorarse, lo cual está mostrando una parte simbólica muy interesante, porque también rescata un resto paleontológico que les llama la atención y realizaron eso para distinguirse, porque eso tiene que ver con la parte simbólica, la decoración. Y bueno, por ahora son los únicos dos objetos que encontramos simbólicos, pero el cual está muy bueno porque marca también esos pensamientos. Y quería mostrar la próxima, que se ve bien como lo vimos en... Si puedes pasar la próxima. Ahí está, el tema de cómo está confeccionado en el exoesqueleto de molusco. Ahí vemos la escala de 1 milímetro, se ven todas las líneas de surcos paralelos, que es lo que se define cuando es un agujero realizado adrede antrópicamente, ¿no? Porque si no podría ser un agujero natural y pues una discusión. O sea, esas cosas, así trabajamos los arqueólogos, con eso definimos que está hecho adrede por los humanos. Después vienen las especulaciones, ¿qué querían decir con esto? ¿Qué simbología tenía? Y probablemente con un contacto con la parte marina, ese contacto con ese pasado, con lo otro, con el osteodermo fósil. Capaz que, inclusive no descartamos que no sean con conchillas de los bancos locales del ingreso marino, hecha eso me he olvidado de decir, este bivalvo, probablemente, porque son las mismas especies del ingreso marino. Entonces probablemente quizás esté hablando de esa inundación, y era algo preciado que se lo pasaban las familias a las otras familias. En realidad, para poder decir esto tendríamos que fechar lo que se puede fechar, porque tiene calcio, y es uno de los proyectos que tenemos que fechar esto. El tema es que se destruiría, y como es el único objeto, habría que destruir una parte importante. Entonces, a veces entran esas variantes de hacer o no hacerlo. Pero si es de esa época de inundación, imagínense, capaz está hablando de hace 5.000 años, esto era mal y era otro mundo, mis abuelos, y por ahí una transmisión oral, y por eso era tan valioso. Nada, es para pensar, es pura especulación, los arqueólogos no podemos decirlo de eso, entonces simplemente para dejar eso. Creo que la última, agradecer a todos, a usted, a Flavia, a Lucas por invitarme, y también a toda la gente que ha trabajado en este proyecto, ¿no? Agustina Escárate, Iván Sánchez, Solaun, Daniel Javelson, Daniel Loponte, Hugo Sola, bueno, las chicas Paz, Astrid, Lilén, seguramente me voy a olvidar de alguien, pero bueno, los quería nombrar a todos, porque es imposible, el trabajo no lo hice solo, no lo hago solo, hay un montón de colaboradores que han hecho posible esto a través de los años. Tuve la oportunidad de participar en una de las campañas y la verdad que fue un lujo trabajar con Ulises. Y una parte además muy interesante también. Ay. Perdón, que estaba silenciada, te estaba diciendo que gracias a vos
y que por supuesto que cuando empezás a nombrar es en el brete de olvidarte de alguien, pero bueno, nosotros siempre decimos acá que todas estas investigaciones y todos estos esfuerzos que se hacen tanto para producir ciencia como para difundirla, necesariamente son trabajos de equipo, y bueno, calculo que nadie se va a ofender si te los olvidás, porque todos seguramente formaron una parte importante en este maravilloso proyecto que llevaron adelante y que bueno, dio con esta, que a mí me gusta llamar que es la primera Buenos Aires. No es la primera Buenos Aires hispánica, pero es la primera Buenos Aires, ¿no? Es este primer asentamiento temporario quizás, pero reiterado, como vos decías, en el que tenemos estas evidencias tales como las huellas de poste y demás, que nos hacen pensar en un montón de variables, un montón de características de estas formas de vida prehispánicas que quizás no están muy visibilizadas y que no están para nada presentes en lo que es muchas veces la idea que tenemos de cómo vivían estas poblaciones. Sí, aparte el tema de los porteños bajaron de los barcos, ¿no? Exacto. Se dice, nosotros queremos un poco discutir eso, o sea, esos porteños bajaron, o sea, no todos bajaron de un barco. Y esta gente tampoco desapareció del mapa, sino que probablemente fue absorbida y sus descendientes están dando vueltas hoy por Buenos Aires. Seguramente. Y bueno, para dejarlos con algunas lecturas, yo les dije que hoy iba a ser una charla cargadísima de conocimiento, porque realmente lo que ellos encontraron fue una joya de la arqueología porteña y del país, pero si se quedan con ganas, a pesar de que Ulises fue, la verdad, muy, muy generoso con toda la información que compartió, si se quedan con ganas de seguir leyendo, les recomendamos estos dos artículos, uno específico sobre el sitio La Noria, y otro referido a esta búsqueda de la primera Buenos Aires, los dos temas que conectamos en el día de hoy. Y los invitamos, por supuesto, a seguirnos, a volver a ver estas y otras de las visitas guiadas virtuales en las redes. Saben que las subimos a YouTube, y pueden seguirnos por todos estos canales, y los invitamos a los siguientes eventos para agendar de Casa Lepage. Por supuesto, tenemos el viernes nueva visita guiada virtual. Vamos a estar hablando de Barrancas de Belgrano y su registro arqueológico, también excavado hace poquito tiempo, con un hermosísimo sitio del siglo XVIII, que también era como una especie de cápsula del tiempo, y la evolución que fue protagonizando la zona de Barrancas de Belgrano a través de los siglos. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Yo agradecerles de parte de Casa Lepage, especialmente a Ulises, pero también a todos ustedes, al numeroso público que tuvimos hoy, sobre todo a todos los que se quedaron, ¿no? Y que nos pasamos un poquito con el tiempo. Se ve realmente el interés genuino en la gente que se quedó hasta el final, y por eso también les agradezco y los aprecio mucho. Gracias a todos. Gracias. Pati, Gracias. Dani, Brenda. Gracias a todos.